Es todo un honor y un privilegio para el programa El Sabor del Saber que nos acompaña el doctor Álvaro Matute, que es uno de los más grandes historiadores de México, con una trayectoria brillantísima. Los invito a ver su semblanza. Álvaro Matute Aguirre es un muy destacado historiador mexicano, un reconocido investigador y académico que obtiene los grados de licenciado, maestro y doctor en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México, además de otra maestría por la Universidad de Texas en Austin. Es también investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, y en el 2004 fue nombrado investigador emérito. Asimismo, investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México y ocupó en la Universidad Complutense de Madrid la cátedra José Gauss en 2004. Miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, su trabajo en historia ha sido enfocado a la historia política y cultural de la Revolución Mexicana, historiografía mexicana, José Vasconcelos, y sobre teoría y filosofía de la historia. Fue nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Historia en 1998 y ocupa el sillón 11. Es miembro del Seminario de Cultura Mexicana e integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México entre 1999 y 2009. Cuenta con múltiples e importantes premios y distinciones, entre los que se encuentran Premio Universidad Nacional en Investigación en Humanidades por la UNAM en 1997, investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 2004, entre otros. Con nosotros, un gran mexicano. Maestro, bienvenido. Alejandro Ordorica, Marta Chapa. Bienvenido, maestro. De verdad. Es todo un orgullo para nosotros tenerlo aquí. Para mí es un gusto estar con ustedes. Gracias, muchas gracias. Admiramos mucho su trabajo. Y bueno, pues no queremos desperdiciar un segundo y queremos así entrar de lleno. ¿Usted cree que se ha tomado en cuenta la historia en las grandes decisiones públicas, maestro? En general no, pero también habría que pensar en qué de la historia sí y en qué no. A veces parece que debieran de tomarla como una lección aprendida de memoria y repetirla, y ahí estaría el error. Yo creo que la historia nos va dejando algo, un sedimento que de alguna manera sí obra y pesa, pero que muchas veces estamos hablando de una zona del inconsciente, no precisamente de que haya una aplicación para tomar X o Z decisión. ¿Y cómo hacerla consciente? A fuerza de conocerla. Aprendiéndola, estudiándola. Sí, aprendiendo, estudiándola. Y también superando si algo no nos gusta mucho, pues no importa, lo importante es conocer. ¿Y qué pasa ahí entonces, doctor? Porque la historia es fascinante. Yo, por ejemplo, recuerdo con un gran cariño y agradecimiento a mis maestros de historia en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la universidad, pero yo siento que hay una gran ignorancia respecto a la historia en general por parte de nosotros. Sí, yo creo que es un bien muy mal repartido. Algunos tenemos mucho de saber histórico y otras personas, pero millones, no tienen nada. Creo que deberíamos de incrementar un promedio, subirlo, porque es algo que pues ayudaría mucho a mucha gente. Así como ustedes me preguntan si toman en cuenta los gobernantes el conocimiento histórico para tomar decisión, pues también el ciudadano debe tomar su decisión pues con un conocimiento básico de la historia. Así es. Algún presidente de Estados Unidos decía que la ignorancia es la historia no sabida, ¿verdad? Y bueno, pues... Y Cicerón, Marta, decía que una sociedad que no conoce su historia es como una sociedad de niños. Claro que sí, y más en estos momentos de tantas reformas y que hay muchas novedades en el horizonte político. Yo siento que es cuando debemos de tener más frescas estas historias para no repetir además los errores, porque vemos que una y otra vez se cometen
muchas veces, ¿no, Alejandro? ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que básicamente es porque a eso no iba conocemos yo también. nuestra historia. ¿Qué historia nos enseñan, doctor? Porque es una historia oficial donde tocamos a los héroes, pero que no son de carne y hueso, ¿no? Son un pedazo de metal o un mármol. Claro. Y bueno, una falsa trayectoria de su vida muchas veces. Yo creo que el siglo XX tuvo a bien intentar humanizar a los héroes. Lo decía mucho el gran don Luis González, bajarlos del pedestal. Ah, qué bueno, sí. Y se hizo, o se ha ido haciendo, pero a veces han quedado tan bajados del pedestal que casi están en el rincón, castigados o casi cerca de la basura, lo cual a mi juicio es negativo, es decir, claro, ya no podemos pensar en ellos a la siglo XIX, pero tenemos que saber distinguir entre el hombre como todos nosotros, que fue un héroe, y el momento heroico. Eso es. El momento en el que trascienden y que toman la gran decisión, y ese nadie se los quita. Aunque hayan sido en su vida particular un desastre, eso es, pudieron haberlo sido, ¿y qué? Claro. Son seres humanos claro, tan eso es, defectuosos como todos los demás, pero tuvieron la gran oportunidad de tomar una decisión trascendental. Y eso se lo tenemos que reconocer. Siempre. Oiga, y hasta hemos llegado al colmo de que se han exhumado, ¿verdad? Y que están ahí y que se duda de su identidad, ¿no, Alejandro? Yo creo que sería lo de menos, como dice el doctor, sería lo de menos, porque queda el hecho histórico, ¿no? Sí, Alejandro, y está muy bien visto y estamos muy de acuerdo en que ni desvalorizarlos de su heroicidad, claro, como tampoco de su lado humano, que se vale, pues quién no, ¿verdad? Exactamente. Pues amigas, amigos, estamos platicando de verdad con un hombre de grandes conocimientos, yo podría decir que todo un sabio. Regresamos en un momento. Recientemente la Universidad Nacional Autónoma de México nos convocó a un encuentro excepcional de maestros eméritos que compartieron su sabiduría, sus conocimientos, sus tan profundas y ameritadas investigaciones, y entre estas exposiciones magistrales estuvo la del doctor Álvaro Matute, y ahí se discutía, doctor, la libertad en términos interdisciplinarios. En la historia, ¿qué tanto cuenta? Porque quizá nos da la impresión de que en el pasado reciente había más diques, más bloqueos. Claro, sí, mi participación versó sobre libertad histórica y libertad historiográfica, es decir, la histórica sería pues un poco el impulso de la humanidad hacia encontrar un horizonte libertario más pleno. Sí. Y la libertad historiográfica quise que se refiriera a el problema de una libertad en la escritura, en la investigación y la escritura de la historia. Creo que hemos ganado mucho en ese aspecto, se han superado limitaciones que a veces eran incluso autoimpuestas, con el temor de no querer violentar una idea muy establecida, pero pues toda historia, dijo muy bien Javier Cercas, toda la historia es revisión y pues tenemos que revisarla. Y descubrimiento también, exactamente, ¿no, sí. ¿Y en qué momento se intercomunican estas dos disciplinas de las que usted habla, o se hacen una? Claro, bueno, obviamente la historia se conoce por lo que han hecho los historiadores y seguimoslo haciendo, y ahí tenemos unos grandes cambios que desde luego, si están impulsados por un afán libertario, pues yo creo que la comunicación del conocimiento de la historia se da más pleno y ayuda justamente a que la marcha de la historia colectiva
que todos vivimos, pues alcance una plenitud. No es fácil, estoy hablando de un andamiaje teórico, pero pues en la vida real caminamos. Oiga, maestro, ¿y la historia le hacen siempre los ganadores? No, los buenos historiadores más bien son los vencidos. Y ese gran descubrimiento ya de hace varias décadas de Miguel León Portilla, bueno, si leemos sin menoscabo de la prosa de Cortés, de Bernal Díaz, la visión de los vencidos nos habla del otro lado de la moneda, de cómo el conquistado vio las cosas. Y a lo largo de muchos momentos históricos, muchos grandes historiadores políticos del siglo XIX, para decirlo con una frase al uso hoy, escribieron historia cuando estaban en la banca, es decir, cuando no estaban en el poder, y al estar momentáneamente derrotados, sin saber si iban a estar momentáneamente o permanentemente derrotados, toman la pluma y en ese momento escriben buena historia. Y en el presente, doctor, ¿cómo se está investigando? ¿Cómo se está escribiendo la historia? Nos convertimos en profesionales, ya tenemos pues cerca de un siglo de serlo, entonces estamos básicamente adscritos a instituciones de investigación y docencia superior de la historia y tenemos que estar dentro de un conjunto a veces complejo y detallado de reglas del juego que tenemos que cumplir. Esto no quita que cualquier persona que tenga voluntad y capacidad se siente y escriba historia, desde luego, pero sí existen un conjunto de no son camisas de fuerza, maestro, así como muchas veces sí, muchas veces son corsets ahorita que lo comentaba, pesados, sí, muy incluso, bueno, como se han desarrollado tanto los sistemas de evaluación de todo nuestro trabajo, pues ahí se va dando una serie de normas en las cuales dice uno, bueno, pero aquí me están restringiendo mi libertad como historiador. Una anécdota mía es que hace algunos años unos investigadores del Instituto de Geografía dijeron, bueno, nos piden tales y cuales reglas para ser del Sistema Nacional de Investigadores. Resulta que son nivel 3, don Luis González, Jaime Litvak y Álvaro Matute. Y esos hacen precisamente lo contrario de lo que dicen las reglas. Entonces yo por eso defiendo la libertad historiográfica, porque yo he hecho las cosas con ética y con todas las reglas del juego, pero no esas reglitas que nos obligan a cosas que justamente son o camisa de fuerza o corset o como le quiera decir, pero que sí limitan mucho la expresión. Incluso tenemos una suerte de autocensura nuestra cuando alguien dice algo, y un gran maestro mío, don Edmundo Gorman, decía, hay que atreverse a errar. Y entonces es cuando uno dice, bueno, el que no hace no se equivoca, no tengo una garantía absoluta de que esto haya sido así, pero hasta donde llego, creo que así fue. Atreverse a... ¿Qué hago? ¿Me callo la boca o la pluma? ¿O lo digo? Pues lo digo, mejor lo dice. Mucho mejor. Y si me equivoqué, bueno, pues vendrá otro a decir, te equivocaste, pues de modo. Sí, claro. Pues miren, amigas, amigos, qué cosas tan interesantes nos está diciendo el doctor Matute. Sigamos escuchándolo. Regresamos. Cuando uno está verdaderamente embobado, se va el tiempo, pero rapidísimo. Sí. Y eso nos está pasando con el doctor Matute, porque ya estamos en el tercer bloque, imagínense ustedes, pero estamos aquí muy contentos. Y bueno, Alejandro, ¿tú tenías algo que comentar? Claro, es que eso nos pasó también en Conecta 2013, este gran evento de la UNAM al que yo hacía alusión hace un momento, y ahí yo también me quedé con las ganas de preguntar, si no la historia, para que permee más y mejor, maestro, debiera estar más en los medios de comunicación, a través de la novela histórica, a través de la telenovela histórica, que yo creo que gusta mucho,
y es una manera de enseñar. Bueno, y si me lo permiten, yo diría que también así, a través de Conecta, de estos programas que aparentemente son no tan rígidos, académicos, pero que son muy dinámicos y que los muchachos están fascinados, y nosotros, el público, también, y porque hacen el conocimiento mucho más fácil y más condensado, y yo creo que eso también es una manera de divulgarlo de muy fácil acceso, o de más fácil acceso. ¿Qué nos diría usted ahí, doctor? Sí, bueno, justamente retomando del segmento anterior, hay un problema actual, que es que muchos historiadores escriben para otros historiadores, para ver si van bien o se regresan, sí. Pero es un círculo cerrado, y bueno, habemos partidarios acérrimos de abrir la historia para todos. Qué bueno. Es un profesor del exilio español, Ramón Iglesias, decía: detesto la idea de escribir para media docena de colegas. La historia se debe escribir para todos. Claro, hay temas complejos, difíciles, que no todo mundo tendrá acceso a ellos, pero sí tenemos la posibilidad de producir un efecto cascada, que vaya del cubículo y del texto especializado a la docencia superior y a la divulgación, y se abra a través de programas de televisión, mucho más, aterrizados en telenovelas históricas, en charlas de radio, charlas. Hay muchas maneras, y desde luego se debe utilizar la gran tecnología contemporánea. Ahora hay mucha historia en la red, ¿Y usted que inclusive ve? nos rebasa totalmente. Oiga, doctor, y la red está vigilada, porque yo ahí donde temo es que no esté del todo bien regulada y se aprendan cosas inexactas. Yo creo que su temor es justificado. Ah, sí. Sí, pues es tan ingobernable eso que... Pero habría que ponerle diques también a eso, ¿no? Sobre y reglas todo y... Que la gente tenga la sensibilidad de saber distinguir, escoger, porque sí, el gato por liebre está a la orden del día. ¿Verdad? Oiga, algo que a mí me inquieta mucho: ¿por qué tan pocas mujeres se les reconoce en la colonia, en la independencia, inclusive en la revolución? Que es un tema central que aborda el doctor. Yo siento que falta, ¿no?, saber más de las mujeres. Yo creo que eso nos daría, pues, un impulso, nos inspiraría a seguir luchando, porque ahora las mujeres estamos muy activas. Claro, sí, bueno, la gran contribución del siglo XX pues ha sido esta, justamente la gran presencia de la mujer, que desde luego individualmente, pues sí, hay poco material que nos permita recuperar figuras, digamos, hay excepcionales como Sor Juana, que pues es la más excepcional de las excepcionales. Y bueno, aquí estamos en su tierra. Y estamos en su tierra justamente. No todas podían ser así, pero no todas las mujeres tendrían que ser Sor Juanas para figurar en la historia, es decir, bajamos a un plano más cotidiano. Y sí, justamente empezó a surgir sensibilidad para la incorporación. Ahora, la historia en mucho tiempo pues fue política y diplomática, como se quejaban de eso muy bien los franceses. ¿Y quiénes eran los políticos y los diplomáticos? Pues los señores. Entonces eso margina automáticamente a las mujeres, aunque de repente alguna que otra se colaba por ahí. Se colaba pensando en las cortes europeas o los salones literarios, en fin, había presencias muy importantes. Maestro, y de algún libro de usted sobre la Revolución Mexicana, ¿cuál recomendaría a nuestro público? Recomendaría la Revolución Mexicana, actores, escenarios y acciones, que ojalá todavía queden ejemplares por ahí. La última edición es de 2010. Hay que leerlo. Y pues ojalá que... Y pues si no se hace virtual, si no, bueno, hay que hacerlo virtual, también, maestro. También. Fascículos. Sí, de verdad, sería muy importante, porque yo creo que los muchachos también están ávidos y muy necesitados de saber qué hemos sido, qué somos, para saber qué van a hacer, ¿no, maestro? Oiga,
en algún momento la historia, bueno, pues es gloria, pero también son derrotas. Ujú. ¿Qué sabor siente usted que tiene la historia? ¿Es un sabor agridulce? ¿Cómo lo definiría usted el sabor de Yo creo la que historia? hay una enorme gama de sabores, sí, de lo más dulce y grato hasta lo más amargo, pasando por toda la gama intermedia. Yo creo que hay de todo en la historia, pues como hay de todo en la vida. Nada es unívoco, parejo. Yo creo que la historia es justamente eso, gran variedad, pluralidad, y Los todos los contrastes, sabores ¿verdad? los tenemos ahí. ¿Y el platillo favorito del maestro, del doctor Matute? ¿Cuál sería? Difícil pregunta, así deportivamente digo al bote pronto, el mole verde. Ay, es riquísimo, delicioso. Que también tiene su historia. Tiene como mucha todo. historia. Sí, ¿no? Por ejemplo, pues Así es. los chiles en nogada, Marta, que Sí. vienen desde la Uy, época de la maravilloso. independencia. Alejandro, tu comentario, Pues como porque ya siempre vamos que lo cerrando. vinculamos a la cultura, pienso por ejemplo en Aldous Huxley, que decía que la más grande lección que da la historia es que no siempre aprendemos las lecciones de la historia. Justamente. Es buena ¿Verdad? lección. Es muy interesante y muy importante que lo hayas mencionado, Alejandro. Gracias, Maestro. doctor. Estamos de verdad Encantado. muy reconocidos y bueno, pues nos quedan muchas ganas de que vuelva este programa. Queremos seguir abrevando de sus conocimientos tan vastos, tan interesantes, tan importantes, de verdad, y yo estoy segura que nuestro auditorio ha estado feliz de escucharlo. Y ávido bueno, de pues seguir sí, aprendiendo. de seguir aprendiendo. Gracias a ustedes por su atención y ya saben que aquí los esperamos la próxima semana con más sabores y más saberes. Así es que hasta entonces y muchísimas, muchísimas gracias.